En esta charla vamos a discutir 6 puntos importantes. Vamos a hablar sobre la importancia del canto en la liturgia, o sea, cantos como educadores de la fe. Segundo punto que tocaremos será el por qué cantamos. La voz humana como instrumento por excelencia. Punto 3 que tocaremos sería el rol del canto en la misa y su relación con la voz humana, el texto y la melodía, su relación, ¿no? También hablaremos sobre los 3 elementos importantes que tiene un canto según el liturgista español Antonio Alcalde. Aprovecharemos un poco también para hablar de la importancia de la música en la iglesia primitiva, en otras palabras, esa iglesia naciente de los primeros siglos, y cómo los santos y los padres de la iglesia vieron la unidad de fe y vida que existe en todos los ministerios, y en particular aquellos que se dedican al culto o al canto en la iglesia. Y si hay tiempo, daremos unos consejos prácticos a los ministros de música, cosas que pues edifican la fe de la iglesia o que también pueden destruir la fe de la iglesia que canta, ¿no? De esa iglesia orante, de esa iglesia peregrina. La música y el canto forman, nos dice la Constitución de la Sagrada Liturgia en el Concilio Vaticano II, en la sección 112, que la música y el canto forman una parte integral de la liturgia. En otras palabras, no es un adorno, no es algo que ponemos para que se escuche bonito, sino que forman parte integral. ¿Por qué? Porque la fe siempre crece cuando es expresada bien en una celebración. El documento La música en el culto católico, en el sección número 6, nos dicen que las buenas celebraciones fomentan y nutren la fe, y que las celebraciones pobres pueden debilitarla y hasta destruirla. Y vemos que como la música es sumamente importante como un elemento esencial dentro de la liturgia que se celebra. La música no es para dominar, sino para servir. Y la música, o sea, el canto, siempre ha de estar al servicio de la asamblea, no la asamblea al servicio de la música. Y vamos a hablar un poco de esto más adelante cuando lleguemos a esa sección, ¿no? Entonces, ¿por qué cantamos, verdad? A veces nos preguntamos por qué cantamos. Y es que desde el principio Dios dio al hombre, y cuando hablo de hombre, hablo en el sentido teológico, ¿no? En el sentido de varón y hembra y varón como Dios los creó. Dios desde el principio concedió al hombre, a la mujer, el don del canto. O sea, don viene de regalo. Y Dios nos ha concedido la capacidad de cantar, de alabarle por medio del canto. Y es que la música encuentra su fuente en lo más íntimo de nuestra alma, donde Dios habita. Como decía San Agustín, en el imago Dei, hombre como imagen de Dios, donde la música habita. Y es que por medio de la música podemos expresar las realidades más grandes, ¿no? Realidades trascendentales, realidades que muchas veces no se pueden expresar con palabras. Y nosotros podemos experimentar eso muchas veces en nuestra vida, ¿no? Como a través de un canto nos transportamos, a través de un canto a veces llegan a nuestro corazón muchas emociones que a través de la palabra no es posible. Siempre recuerdo en mis años en la música pastoral, cómo siempre doy importancia a los funerales, a las bodas. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente que va a los funerales y va a las bodas, ustedes saben que usualmente pues la mayoría o quizás 1%, ¿no? No frecuentan la iglesia ni los sacramentos, ¿no?
Entonces, muchas veces tenemos la oportunidad en estas ceremonias, en estos eventos, en estas celebraciones, tocar y catequizar y educar la asamblea por medio de un canto. Es interesante cómo la gente no se acuerda de lo que habló el padre, pero sí se acuerdan de la melodía, se acuerdan de un canto, porque muchas veces el canto trasciende la palabra. ¿Qué papel juega el canto y su relación con la voz humana? El documento Cantemos al Señor nos dice que de todos los sonidos de los cuales somos capaces, los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, la voz humana es el instrumento más privilegiado y fundamental. Todos los instrumentos musicales en la liturgia se comprenden como una extensión del instrumento litúrgico por excelencia, que es la voz humana. Si preguntásemos por algunos minutos qué instrumento más importante existe o compartimos en la misa, la guitarra no es, el órgano dentro de su excelencia no lo es, el bajo, el sonido, nada de eso es el instrumento más importante. El instrumento más importante es nuestra propia voz humana. O sea, que todo lo que sostiene nuestra voz humana, la voz es siempre lo más fundamental. Y todos los instrumentos son como una extensión, ¿no?, de cualquier instrumento litúrgico que nosotros usamos dentro de la misa. Toda instrumentación, por más hermosa que sea, solo sirve, y escúchenme bien, solo sirve y cumple con su función si sostiene y apoya el canto de la liturgia. Sabemos que a veces esa realidad no se da. Vamos a una misa, vamos a cualquier evento y sabemos que a veces ni escuchamos al coro porque la música o la instrumentación está muy alta. Entonces se pierde el sentido fundamental de lo que debe ser el canto dentro de la celebración. Entonces, es importante saber esto, pues porque debemos analizarlo, ¿no?, nosotros mismos en nuestra función como ministro y preguntarnos a nosotros mismos qué suena más o qué es más importante cuando yo sirvo como ministro de música. El que yo me escuche bien, el que el audio esté alto, que a veces vemos músicos que a veces hasta pedimos que se nos suba el instrumento. ¿Qué es más importante? ¿El mensaje que llevamos a través de nuestras voces o la instrumentación? En otras palabras, la voz humana, la palabra, ha de ser lo más importante dentro de la función que ejercemos como ministros dentro del canto, ¿no? Entonces, muchas veces existen dos principios importantes que sirven como criterio en toda celebración litúrgica. Cada miembro de un coro, de un grupo que anima la liturgia, debe sentir su voz unida a la totalidad de la comunidad en un sonido colectivo. ¿Y a qué me refiero? Que el coro no solamente debe ser líder del canto, pero que su voz también no apague la voz de la asamblea. Por el contrario, si cada persona solo escucha su propia voz por encima de todo y la acústica está exageradísima, la amplificación, entonces todo se convierte en algo deficiente, ¿no? Porque lo más importante y fundamental es el instrumento por excelencia, que es la voz humana. Diciendo eso, también existe una relación muy importante entre el texto y la liturgia. En otras palabras, el texto y la melodía. La música, o sea, la melodía, nunca debe dominar ni excluir el canto del pueblo. Aunque la música sea hermosa y deleitable a los ojos y a la subjetividad del director, que siempre piensa que hay que cantar esto, hay que cantar lo otro, hay que darle más acordes, hay que hacer más solo,
La música, no toda música es apropiada para la misa. Toda música debe respetar la integridad de cada texto, los textos que son aprobados por la iglesia. La misa no es algo propio del coro. La misa pertenece a la iglesia, a la una santa católica y apostólica. En otras palabras, la música ha de estar siempre al servicio del texto y no de la otra forma. La música apoya, la música debe levantar el texto que proclamamos y la voz de la asamblea. Y es que, como les dije al principio, la fe crece cuando se expresa en la celebración, cuando se hace bien. Las buenas celebraciones fomentan y nutren siempre a la fe de la iglesia. Las celebraciones pobres pueden debilitarla y destruirla. Ustedes saben en su experiencia que hay mucha gente que puede visitar nuestra iglesia, nuestra celebración por primera vez, y nosotros podemos, en otras palabras, ser la piedra que edifique la fe de esa persona que llega, o podemos también ser la piedra de fracaso al tener una celebración pobre, al poner como primordial la acústica, el sonido, la amplificación, cuando es al contrario. Nuestras voces deben integrarse en el de la asamblea y toda música debe estar al servicio de lo que se predica a través del canto, ¿no? Somos canales de gracia. Somos importantes porque a través de nuestro ministerio la gracia de Dios fluye y se manifiesta por medio del canto. Entonces, la música siempre debe servir y ser esclava de la palabra. Los estilos rítmicos, preponderantes, altaneros, subjetivos, en nombre pues de la alabanza y de la buena fe, nunca, nunca, nunca fomentan la oración de la iglesia. Una música alta termina por apagar y muchas veces hasta suprimir la voz del pueblo. Y entonces lo que pasa es que muchas veces nos convertimos en espectadores en la misa. Vamos a ver al coro, vamos a ver lo lindo que canta el coro. Y entonces todo lo contrario a lo que debe ser nuestro ministerio. Nuestro ministerio ha de ser un apoyo, un soporte para la asamblea, para que la asamblea participe por medio del canto, para que la asamblea pueda alabar a Dios por medio del canto. Cuando la asamblea se silencia, cuando la asamblea está apagada, no estamos cumpliendo con la misión de nuestra vocación, no estamos cumpliendo como ministros en la música. La iglesia desde un principio, desde la era primitiva, siempre ha tenido una gran preocupación por el canto de los cristianos. Lo vemos desde los tiempos de San Irineo, San Policarpo, hasta mucho más adelante como San Agustín, ¿no? Y hasta los padres capadocios. El canto en la misa, para ellos y para nosotros, nunca debe ser algo secundario ni decorativo para nosotros. Debe estar ligado a la liturgia de la cual es parte, al servicio de la celebración y más que nada debe ser la expresión de la fe de la iglesia y de la cultura en una comunidad que celebra. Es interesante como cuando existen comunidades puertorriqueñas, dominicanas, peruanas, centroamericanas, a veces tenemos que tener cuidado porque Dios se encarna en la cultura de los pueblos y muchas veces la música nos habla, están fundamentadas en la cultura de cada pueblo, ¿no? Y entonces, pues si yo como latino, como puertorriqueño, solamente canto cantos que tengan que ver con estilo puertorriqueño, enajenamos muchos grupos, porque la música no llega
como debería llegar. No cumplimos con... Hemos de empaparnos de muchos ritmos y de diferentes formas de expresar la música como músico, para cuando tengamos celebraciones donde existe variedad de cultura, podamos nosotros adaptarnos y no solo hacer nuestro estilo, sino el estilo de cada pueblo, ¿no? Expresar el canto por medio pues, del estilo del estilo de cada pueblo. No quiero complicar las cosas. Entonces, sabemos que el canto no ha de ser secundario ni decorativo, ¿no? Los santos padres hablaban de los cantos, que no eran, ellos no eran músicos, pero subrayaban la importancia del canto y la primacía del texto sobre la melodía. En la iglesia primitiva, las grandes verdades de la fe se transmitieron a través de cantos muy simples y hermosas melodías. Muchas veces, hasta gente analfabeta, es por medio de la música que pueden educarse en la fe, ¿no? La iglesia, la música y el canto dentro de la liturgia tienen un elemento catequítico, ¿no? Pero antes de hablar un poco sobre qué decían los padres, quiero hablar sobre los 3 elementos importantes que existen en los cantos. Número 1, los cantos siempre brotan de un sentimiento profundo que desea trascender la palabra hablada. Habíamos hablado de eso, ¿no? Y esto nos lo dice el liturgista Antonio Alcalde, el liturgista español, de los 3 elementos, de ese sentimiento profundo que muchas veces el canto puede expresar. Ustedes saben que hay cantos que nos transportan, no tienen que hasta ser litúrgicos. Sabemos que cuando escuchamos un canto que escuchábamos en nuestra niñez, ya sea cualquier tipo de canto, nos trae recuerdos, ¿no? Nos trae memorias. Y es por eso que yo siempre he dicho y he aconsejado a los músicos ministros que escogen las canciones, que no caigan en el error de pensar de que cambiar los cantos frecuentemente es algo muy bueno y positivo. Al contrario, los cantos crean experiencias, o los cantos muchas veces han de repetirse, ¿no? Recuerda que no estamos ahí para presentarnos como divas o divos en la misa, sino estamos ahí para que el canto ayude a la asamblea a orar, y el canto, al crear experiencia, nos ayuda a nosotros a elevar nuestras mentes y nuestros corazones a Dios. Muchas veces sabemos cómo un canto tan sencillo como Pescador de Hombres puede llegar a los corazones más duros, ¿no? Y cuántas lágrimas yo he visto con cantos sencillos. O sea que el pensar de que cantos modernos y cantos con acordes y muchas introducciones es lo mejor, porque hay que dar lo mejor. Muchas veces lo mejor en ese sentido no es lo mejor en el corazón de los fieles, que cantos han creado ya una experiencia y una memoria, ¿no? Siempre el canto está acompañado de un propósito, ya sea alegre, ya sea triste. Ese es el segundo punto. Enamorado. Y es bien importante que la gente que está envuelto en el ministerio de música sepa, esté formado para poder reconocer los diferentes tiempos, ya sea el Adviento, ya sea la Navidad, ya sea la Pascua, ya sea el tiempo ordinario, porque los cantos, al llevar mensajes, tienen que estar cada uno en su tiempo apropiado, ¿no? Para aquellos que somos ministros del coro, sabemos también que debe haber una unidad de vida y de fe, y así siempre lo vieron los padres de la iglesia. San Agustín era muy específico, ¿no?, al hablar de la unidad de vida y de fe que debe haber en un ministerio. Hablaba él, algo que él siempre decía: ¿quieres que tu alabanza sea agradable a Dios? Pues lo que cantes con la boca y lo creas con el corazón. Lo que confirmas con tu boca,
que lo confirmes con tu vida, ¿no? También decía que si tu alabanza, para que tu alabanza sea agradable a Dios, no juntes el buen canto con tus malas costumbres. Ese es San Agustín, por allá, por el siglo V, ¿no? De la iglesia, siglo IV, siglo V. Y también decía que procuramos cantar siempre, no solo con la boca, sino también con el corazón, ¿no? Entonces, los cantos litúrgicos han de estar siempre de acuerdo con el tiempo litúrgico. Deben dar gloria a Dios, tener en cuenta el tipo de la celebración, ¿verdad? Es muy importante escoger cantos apropiados que puedan ser cantados por toda la asamblea, que tengan una belleza poética y musical y que sea apropiado para el texto que acompaña. Volviendo a hablar sobre cómo muchas veces se cambian cantos pensando pues que es algo bueno. Recuerdo ya unos años yo fui a una parroquia y a empezar un coro y como la tercera semana una persona me está esperando y quería hablar conmigo y habló conmigo y me dijo, mira Ángel, los cantos tuyos tan preciosos, porque yo pues quería hacer cantos lindos, ¿no? Y cambiaba los cantos. Y me dijo, tan preciosos, pero esos cantos no nos hablan a nosotros. ¿Dónde están los cantos viejitos? Y me dio a entender que es importante, ¿no? Que no pensar de que los cantos nuevos muchas veces llegan y son hasta mejores que los cantos que la iglesia conoce, que la asamblea ya conoce. Y es interesante porque no me molesté. Los fieles tienen el derecho y el deber de que nosotros como ministros seamos fieles a la liturgia y hagamos nuestro ministerio bien, ¿no? Eso es sumamente importante. La música siempre debe ayudar a la comunidad, volviendo a lo que debe ser la música, a expresar y a profundizar la fe de la iglesia. Y es por eso que la iglesia muchas veces recomienda cantos. Y no es porque la iglesia quiere tener el control de nosotros, es simplemente que el canto es una catequesis. ¿Y qué pasa cuando en el canto hay verdades que cantamos que están en contra de la teología, en contra de nuestra fe? Y a veces no nos damos cuenta al escoger cantos seculares o cantos que tienen unas melodías hermosas que no expresan 100% la fe de la iglesia, ¿no? Los cantos deben estar de acuerdo a la edad, a la cultura y a la educación de la asamblea, y es por eso que hay que trabajar con la asamblea. Deben fomentar la participación de la asamblea en la celebración litúrgica y por último deben ayudar a la comunidad para que ésta pueda orar cantando. En otras palabras, que sea una comunidad orante que canta, ¿no? Recuérdense, hermanos, que el miembro del coro o los que trabajamos en los coros no somos voluntarios, al contrario, somos discípulos. Cuando entendemos nuestra vocación como algo de discipulado, ¿no? Entonces nosotros no nos cansamos porque entendemos de que nuestra vocación es un llamado, ¿no? El simplemente hecho de que, venimos y estamos y participamos en los cantos, no es porque seamos voluntarios. Todos hemos sido llamados a una vocación en particular. ¿Qué consejos prácticos puedo dar a los coros en la iglesia? Número 1, siempre prepararse, ¿no? Nunca venir a misa sin una debida preparación. Sé que hay coros que cogen los cantos media hora, una hora antes de la misa. Para mí siempre es importante orar antes de escoger los cantos. Cuando tú le das los cantos a la gente por medio de los correos electrónicos con tiempo, con 1 mes, 2 meses de anticipación, la gente puede practicar en su casa y puede estar bien preparada, ¿no? Para venir entonces a la iglesia o a los ensayos a practicar el canto. No esperes tener buen ánimo todos los domingos, ¿no? Habrán días en que
no tendrás energía o entusiasmo para motivar al pueblo, pero entonces ahí es donde tendremos que pedirle al Espíritu Santo, ¿no? Recordando de que somos discípulos y que nuestra fe no se basa solamente en sentimientos, sino en convicción, ¿no? Nunca te dejes de cantar, porque el coro es parte de la asamblea. El coro no es algo que está fuera de la asamblea, ¿no? No niegues nunca la oportunidad de que la asamblea participe a través del canto, o sea, en las aclamaciones en particular, en las respuestas, ¿no? No uses gestos extravagantes, no mezclen chicle, no. ¿Por qué? Porque nosotros somos no solo modelos del canto, sino modelos de la oración cantada de la iglesia, ¿no? Sumamente importante de que cuando muchas veces los coros están a la parte del frente del templo, ¿no? Y es sumamente importante que, como dije ahorita, seamos modelos de oración, de la oración cantada de la iglesia. Es importante también que entendamos que Dios no llama a los capacitados, ¿no? Sino que capacita a aquellos que llaman. No hay cosa que Dios no pueda hacer en tu vida. No, no Ángel, que yo toco 2 tonos, que yo no sé leer música, que yo me siento así, me siento así. Solamente debemos decirle sí a la gracia de Dios. Y nuestra fe puede mover montañas. Nunca dudes del poder de Dios. Sin embargo, Dios siempre pide nuestra cooperación, ¿no? Dios siempre va a pedir nuestro permiso para hacer obras grandes en nuestra vida. No pierdas nunca la oportunidad de que Dios te use a ti. La iglesia está en una gran necesidad de ministros preparados, de ministros con el hambre y el deseo de servir. Pero la música y el canto dentro de la iglesia siempre ha de estar al servicio de la asamblea que canta, ¿no? Nuestro ministerio no es más que apoyar, ¿no? A través de nuestro canto, las verdades de fe. Nuestros cantos deben ser catequíticos y, como ustedes saben, no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Es sumamente importante buscar, prepararnos, buscar momentos como este, ¿no? Buscar talleres, personas que sepan más que uno. Y es sumamente importante ser agradecido, ¿no? Si llega una persona al coro que sabe más que tú o que canta más que tú, el no desanimarnos, ¿no? Al contrario. He estado muchas veces en experiencias donde la gente me dice, ay Ángel, yo llevo aquí 20, 30 años siendo la cantora y llegó esta persona y pues yo no voy a dejar mi puesto porque yo lo he hecho por mucho tiempo. Y nos olvidamos que somos sembradores de un futuro que no es nuestro. Al contrario, alegrémonos, ¿no? Alegrémonos en Dios, porque lo que hacemos es un servicio, ¿no? No somos maestros de obra, somos pinceles en la mano de Dios. La música no es un adorno, no es algo que hacemos secundario, sino algo que es integral, algo que toca al pueblo. Y cuando lo hacemos bien, entonces hacemos la voluntad de Dios, no solo en nuestra vida, sino en la vida de la iglesia, ¿no? El coro es uno de los ministerios más importantes, y si tú has sido llamado a este gran ministerio, Dios fue quien te llama, porque Dios no llama a personas por llamarlo. Cuando Él llama es porque te ha dado el don y no hay nada que Dios no pueda cambiar, nada que Dios no pueda hacer.